La Iglesia Cristiana Fuente de Vida, ubicada en la ciudad de Homestead, presenta Servicios de Poder con los pastores Frank y Magali de la Rosa. Capítulo 15 de Primera de Corintios, la carta a los Corintios por el apóstol Pablo, y versículo 14. Yo quiero que usted escuche bien lo que Dios nos quiere instruir, nos quiere enseñar en esta mañana. Amén. ¿Lo tienen? Y dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y voy a seguir un poquito más adelante. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Usted escucha esa palabra. Entonces yo quiero enseñarle en esta mañana acerca de lo que es el poder de la resurrección. El tópico, el tema que yo quiero compartir con usted es el poder de la resurrección. Esta mañana yo no vengo a hablarle a usted de un Cristo histórico, no, yo no vengo a hablarle de un Cristo que está en la cruz, tampoco, porque la cruz no tiene poder, pero Jesús sí tiene poder, amén. Y yo vengo a hablarle a usted y a formarlo en esa convicción. ¿Sabe lo que significa la palabra convicción? Aquello lo que usted cree y nadie lo puede mover de ahí. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, amén. Entonces en esta mañana yo no vengo a hablarle de un Cristo histórico, sino vengo a hablarle de un Cristo poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y yo quiero que en esta mañana pues entendamos lo que vamos a hablar. Ahora, la resurrección de Cristo marca una gran diferencia. Cuando decimos que la resurrección de Cristo marca una gran diferencia en lo que a poder se refiere. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de la palabra, de la raíz del griego que es dunamis. Dunamis es un poder ilimitado, no tiene límite. Nadie puede limitar el poder de Dios. Y se refiere solamente a un poder sobrenatural sin límites. Y yo quiero llamar su atención a usted que está aquí y a los que están en las redes sociales. Cuando hablamos de un poder sobrenatural, nosotros entendemos que nuestra naturaleza, cuando una persona muere, ya el tercer día está en putrefacción o en estado de putrefacción, el cuerpo comienza a desintegrarse. Imagínense cuando Jesús pasó y Lázaro había muerto. 4 días. Y dice que la hermana de Lázaro dijo: maestro, Señor, pero si es que mi hermano ya hiede, ya apesta, o sea, porque nuestro cuerpo natural humano se va a desintegrar. Pero Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces ni aún la muerte ni el estado de putrefacción pudo arremeter contra este cuerpo poderoso. Amén. Entonces en esta mañana yo vengo a hablarle a usted de eso mismo, de ese poder sobrenatural sin límite. Entonces podía llevar a cabo ese poder sobrenatural sin límites. Se necesitaba un poder activo, efectivo, sobrenatural para que pudiera levantar a Jesús de entre los muertos. Solamente podía hacer ese poder. Aquí no está la ciencia, aquí no está la lógica humana, porque usted no puede razonar lo que Dios hace. Cuando usted comienza a razonar lo que Dios hace, entonces nos convertimos en un gnóstico. El gnóstico es aquel que todo lo razona y que le busca un sí o un no o un porqué a las cosas que Dios hace. Pero Dios es omnisciente y omnipresente y todo lo conoce. Entonces se necesitaba un poder sobrenatural, sin límites, que pudiera llevar a cabo tan semejante milagro. Y en Romanos 8:11, yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos 8:11. En esta mañana estamos estudiando, estamos aprendiendo lo que es el poder de la resurrección. Romanos 8:11. ¿Usted lo tiene? Abra su Biblia porque vamos a estar yendo directamente a la palabra de Dios constantemente. Y en Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Un poder sobrenatural. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo levantando a Cristo de entre los muertos. Entonces se pone de manifiesto en Romanos 8:11 que el poder del Espíritu Santo resucitó a Cristo de los muertos. Y la palabra resucitar significa volver a levantarse de entre los muertos, significa la palabra resucitar. Ahora, la resurrección de Cristo, ¿qué provoca en mí? Escucha, iglesia. La resurrección de Cristo en mí provoca un gozo, una alegría. Yo estoy bien feliz y bien happy, como se dice en inglés. En inglés se dice happy y en español se dice feliz. En mi ser provoca un gozo la resurrección de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque eso me asegura que yo voy a resucitar en aquel gran día. Eso me asegura que yo no voy al infierno. Eso me asegura que ya mi entrada en el reino de los cielos, yo tengo las puertas abiertas. Porque Jesucristo murió, padeció, fue crucificado por mis pecados y los tuyos. Por los pecados de tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos y por toda la generación de la raza humana. Jesucristo murió por toda la raza humana. Amén. Entonces eso garantiza que yo voy a llegar al reino de los cielos. Y si Jesús no resucitó de entre los muertos, nuestra fe sería en vano. Nuestra fe sería en vano. Entonces todavía estuviéramos ¿dónde? Muertos en delitos y pecados. Si Jesús no muere, usted y yo estuviéramos muertos en delitos y pecados. Si Jesús no viene y muere y resucita, usted y yo no pudiéramos tener esperanza ninguna. ¿De qué? De que el día de mañana entremos en el reino de los cielos. Amén. Escuche bien, iglesia. La salvación de nuestra alma no es por lo bueno que usted sea. No, iglesia. Nosotros podemos ser buenos y de hecho hacer buenas obras es bueno. Porque la Biblia lo dice, la fe sin obra es muerta. Entonces hacer las obras es muy bueno. Y a veces yo he hablado con personas que me dicen, yo no le hago daño a nadie, yo no he robado, yo no he matado, yo no he sido desobediente, pero eso no te garantiza que tú entras en el reino de los cielos. Porque de la única forma que usted y yo entremos en el reino de los cielos es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Esto no es por obra para que nadie se gloríe, es por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Si usted está de acuerdo conmigo, déle un aplauso a Dios. Ahora, cada año cuando celebramos la Pascua, de hecho la Pascua en el hebreo es el Passover, se dice en inglés Passover, ¿verdad que sí? Es la Pascua. Y cada año que comenzamos, seguimos celebrando la Pascua, vemos que la sociedad o lo que es el hombre sigue reduciendo más y más el estatus de Jesús. Más y más al de simplemente una figura histórica. Jesús es una figura histórica, lo ponen en la cruz, pero Jesucristo no está en la cruz. Jesucristo descendió de la cruz. La cruz era un símbolo. Escuche bien esto. Era un símbolo. Y de hecho le digo algo, que todo aquel que moría en la cruz era reconocido como maldito. Él se hizo maldición por ti y por mí. Él llevó tus iniquidades, mis iniquidades. Él llevó tu pecado y mi pecado. Y a veces no podemos entender la justicia de Dios. Y malinterpretamos en nuestro raciocinio humano la justicia de Dios. Dios es justo, pastor. Dios es bueno. ¿Cómo es que Dios, un Dios tan bueno, puede matar a un hombre? Escucha bien. Dios no mata a nadie. Nuestras acciones nos matan a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Dios es santo. Y Dios tiene que confrontar nuestro pecado. Si Dios nos mira a nosotros, nos fulmina. ¿Sabe cómo Dios actúa en justicia? Jesucristo. Jesucristo. Él pagó por nuestras rebeliones. Amén. Entonces, iglesia preciosa, siempre la humanidad cada año va reduciendo más y más el estatus de Jesús
y simplemente lo pone como una figura histórica y no un Dios que vivo, un Dios que tiene poder para transformar vidas y libertar a una humanidad perdida. Hoy en día la humanidad está perdida. La humanidad busca una solución, busca una respuesta. Los gobiernos buscan respuesta. Los gobiernos se están empujando para que la paz reine en todo el mundo. Pero la Biblia dice que no habrá paz hasta que el Hijo de Dios se siente en el templo. Amén. Y reine por los siglos de los siglos. Entonces, el Cristo que yo predico ha resucitado. El Cristo que yo predico ha resucitado. Yo no quiero predicar un Cristo histórico. Yo quiero predicar un Cristo de poder. De hecho, hay una alabanza, un corito que dice eso. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro, tu victoria? Si no has podido detener al Cristo de la gloria. Amén. Entonces, iglesia, yo quiero predicar a un Cristo resucitado, un Cristo de poder. Ahora, la muerte de Jesús fue un hecho histórico, claro. De hecho, entendemos que Jesús murió, llevó a la cruz, lo crucificaron, murió por nuestros pecados y por la humanidad. Eso es un hecho histórico que no podemos negar, ¿verdad que sí? Y ciertamente sucedió. Pero muchas personas hoy en día se quedan con ese conocimiento. Escuchen una cosa, muchas personas en este día retienen ese conocimiento y se quedan estancados en ese conocimiento y no se dan cuenta que el poder que estaba en él ahora está en nosotros. Que el mismo poder que actuaba en Cristo actúa en ti, porque el que levantó a Cristo fue el poder del Espíritu Santo y el que está vivo en ti es el poder del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, porque Él vive, yo también vivo y no le temo al mañana. Voltéese a la persona que está al lado y dígaselo. Porque Él vivo, yo vivo y yo no le temo al mañana. Dígaselo con convicción. Porque Él vive, yo también vivo y no le temo al mañana. Amén. Entonces, ¿qué es el poder de la cruz? Número uno, pastor, ¿qué es el poder de la cruz? Bueno, fuimos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Lo que Él pasó en la cruz. Dice que cuando nosotros venimos a Cristo somos nueva criatura. Y todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Y Él también dice que Él te ha dado un nombre nuevo. Y Él dijo, yo me voy y me voy a preparar morada para ustedes. Donde yo esté, vosotros estaréis conmigo. Vosotros reinaréis conmigo. Yo soy heredero del Padre, coheredero con Cristo Jesús, conforme a sus riquezas en gloria. Si tú lo crees en este día, dale un gloria a Dios. Ahora, fuimos salvos por lo que Él hizo en la cruz. Fue en la cruz que nuestros pecados fueron perdonados. Tú y yo no podemos recibir perdón de nuestros pecados si no es reconociendo a Jesucristo. Yo no puedo perdonar tus pecados. Tú no vienes a mí a confesar tus pecados, porque yo soy un hombre igual que tú. Tú vienes a confesar tus pecados, ¿a quién? A tu Padre Celestial. Y la palabra de Dios lo dice bien claro. No llamaréis Padre a nadie sobre la faz de la tierra. Y nos estamos dirigiendo a ese punto, a esa interpretación. Entonces, tú no tienes que venir a mí, arrodillarte y decir, perdona mis pecados, confieso mis pecados. Porque no hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra en que podamos ser perdonados, si no es en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, yo no puedo perdonar tus pecados. Nadie puede perdonar tus pecados, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Es el único que tiene derecho legal. El único que intercede por ti y por mí delante del Padre se llama Jesús de Nazaret. No hay otro hombre, no hay otra mujer, no hay una identidad, no hay una organización que te pueda salvar si no es la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces yo quiero que usted esté claro en este asunto. Entonces Jesús fue y murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Fueron perdonados en la cruz, donde la enfermedad, la derrota, donde la muerte perdió su dominio. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Claro, Mayre. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Lo tienen?
¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde, oh, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que tú haces para Dios no es en vano. Lo que tú haces para Jesús no es en vano. Lo que estás haciendo para el reino de los cielos no es en vano. ¿Sabes qué? Tú vas a recibir la recompensa. Amén. Entonces, escucha, iglesia preciosa y linda. La cruz es la demostración del amor de Él por nosotros. Mientras que la resurrección es la demostración ¿de qué? De su poder. Él murió por amor a ti y a mí. Él tomó nuestro lugar. Nunca se le olvide esto. Yo no puedo salvar a nadie. Nadie puede salvar a nadie. Solamente Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Usted y yo, sus hijos, su descendencia, habíamos sido condenados a muerte por el pecado y la rebelión en contra de Dios. Lo que el diablo hizo con nosotros antes de conocer a Jesús es implantar sobre nosotros iniquidades, muerte, enfermedades, opresiones, locura, esquizofrenia, y por ahí seguimos con todo el abecedario. Es lo que Él hizo en nuestras vidas, pero todas esas obras las deshizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, porque dice que la sangre de Jesús es poderosa para deshacer toda obra de maldad del diablo. Amén, ¿estamos de acuerdo? Entonces, número 2, ¿qué es el poder de la resurrección? Por su resurrección tenemos acceso a la presencia del Padre y recibir de las bendiciones que el Padre tiene para ti y para mí. Para ti y para mí. Antes ese acceso había sido negado. Cuando Jesús murió y estaba en la cruz, Jesús dijo una palabra clave. Yo quiero que usted aprenda esto. A mí me encanta la enseñanza de la palabra de Dios, y yo quiero que esta iglesia se levante en el poder de la palabra, en la estructura correcta, en el fundamento correcto de la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo, consumado es, done. Cuando Jesús levantó sus brazos, su espíritu salió de él. Y él dijo, consumado es, Padre, ya yo llevé a cabo lo que tú me ordenaste. El velo se rasgó de arriba abajo en el templo. Significa que ya tenemos acceso a la presencia de Dios. Podemos entrar confiadamente a su presencia. Podemos pedir al Padre en el nombre del Hijo. Y todo lo que pidas al Padre en el nombre del Hijo será hecho. Tu oración tiene poder. Tu oración llega a la presencia de Dios. Pero tenemos que tener una convicción de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Iglesia, esto no era una religión. Nosotros no vivimos una religión. Nosotros vivimos una relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, escuche bien. Por esa resurrección nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios y recibir las bendiciones que Dios el Padre tiene para con nosotros. Donde no hay revelación de la resurrección de Cristo, entonces ¿qué pasa, pastor? Se predica un Cristo histórico. Histórico. Un Cristo teológico, un Cristo religioso y un Cristo histórico. Pero cuando usted tiene la revelación y la convicción de lo que Jesucristo hizo por nosotros, usted está convencido de que Jesús resucitó. Esa convicción nadie se la puede quitar de su corazón. Entonces, cuando no está esa revelación en una iglesia, entonces se predica un Cristo religioso o histórico. Un Cristo que te tiene en un pedernal, parado en una pared, que no oye, no ve y no sabe nada. Entonces, escuche bien esto. Ahora, Jesús es poder. Sigue sanando a los enfermos, sigue libertando a los endemoniados, sigue salvando, o sea, al perdido. Sigue impartiendo poder
sobre su iglesia. Jesús no está en una cruz, Él descendió de la cruz. Entonces Jesús en la cruz llevó nuestras iniquidades. Jesús en la cruz llevó nuestras rebeliones. Jesús en la cruz llevó nuestras transgresiones. Jesús en la cruz llevó nuestro pecado. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2 versículo 14-17. ¿Lo tienen? Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Oh, wow. ¿Usted escuchó eso? Había un acta de decreto contra usted y contra mí. ¿Sabe lo que es un decreto? Una ley. Escuche esto, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. It's against you. It's against your salvation, against your freedom, against your healing. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto de días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo. Entonces, iglesia, escuchen bien. Jesús en su resurrección venció al imperio de la muerte, y ya la muerte no tiene dominio. Romanos 6:9, búsquemelo ahí. Romanos capítulo 6, versículo 9. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Romanos capítulo 6, versículo 9. Entonces, número 3, ¿qué es un Jesús histórico? Significa que solamente Jesús está en las páginas de la Biblia. Leemos la Biblia y le pasamos por arribita a los versículos. Entonces, un Cristo histórico, un Jesús histórico, significa que solamente Jesús está en las páginas de la Biblia o en las páginas de la palabra, y que los milagros, las sanidades, los prodigios, las liberaciones son vistas como cosas que ocurrieron en un pasado y que ya no pasa. Entonces, ese es el Cristo histórico, ese es el Jesús histórico, algo que se predica por tradición, pero que no se practica. ¿Entendió eso, iglesia? Ese es el Jesús histórico. Lo vemos como algo que pasó de la historia y, o sea, es un Cristo que no tiene poder, supuestamente. Entonces, pero cuando la resurrección se convierte en una revelación en nuestra vida y convicción para la iglesia, entonces la iglesia camina y fluye en el mismo poder sobrenatural que fluye en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si está de acuerdo, denle la gloria a Él. Eso es un poder sobrenatural activo que está en Cristo, está en nosotros. Vaya conmigo a Marcos 16, el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Yo le dije que yo le iba a estar enseñando en esta mañana continuamente, directamente de la palabra de Dios. Amén. ¿Tiene hambre? De la palabra de Dios, qué bueno. Marcos. The book of Mark, chapter 16, verse 17 and 18. Marcos 16, versículos 17 y 18. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Ajá. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces las señales siguen
a los que creen en Jesucristo. Las señales siguen a los que creen en Jesucristo. Las señales siguen a los que creen en Jesucristo. Tú pondrás las manos y el enfermo sanará. Tú pondrás las manos y el demonio tiene que salir. Y la opresión demoníaca tiene que soltar. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo, que está activo sobre ti, el poder sobrenatural del Espíritu de Dios, eso va a hacer que tú pongas las manos y el enfermo sane. Amén. Entonces, yo no quiero pararme hoy en día aquí, ni todos los días de mi vida, y predicar un mensaje más que le va a edificar a usted mientras usted está aquí. Cuando usted salió, le entró por aquí, le salió por aquí. No, yo no quiero predicar un mensaje histórico. Yo quiero predicar un mensaje de poder. Yo quiero predicar un mensaje que va a cambiar vidas. Yo quiero predicar un mensaje que va a sanar los enfermos. Yo quiero predicar un mensaje que va a echar fuera demonios. Yo quiero predicar un mensaje de poder en el nombre de Jesús. Amén. Yo puedo predicarle un mensaje teológico y usted va a ser edificado y decir, wow, qué tremenda sabiduría del pastor. El pastor no tiene sabiduría sino la ciudad de arriba. Amén. El pastor no puede obrar en el poder sobrenatural si no le ha sido dado de arriba. Entienda eso. Nosotros tenemos que mantener nuestra humildad y nuestra mansedumbre. Yo no puedo hacer nada si no me ha sido dado de arriba por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces tenemos que mantener eso en nuestra mente, iglesia. Ahora, número 4, ¿qué nos muestra la resurrección de Jesús? La resurrección demostró la derrota del diablo. Satanás está derrotado. Hoy en día yo a veces escucho comentarios como que, y disculpe, voy a ser sarcástico un poquito. A mí en medio del mensaje me gusta ser a veces un poquito sarcástico para que usted salga de la monotonía y se ría un poquito. A veces yo escucho personas y dicen, ay pastor, es que el diablo me tiene. ¿Quién te tiene? ¿Cómo que el diablo te tiene? ¿Quién vive en ti? ¿Quién mora en ti? ¿Cuál es el poder activo que está en ti? ¿Quién mora en ti? Si Él es contigo, ¿quién contra ti? Es que el diablo me tiene pisado. No, tú pisas al diablo. El diablo no te pisa a ti, tú lo pisas a él. Entonces, ¿qué nos muestra la resurrección? Que el diablo, su reino ya está derrotado. Número 2, demostró la derrota del imperio de la muerte. Número 3, demuestra que nosotros en aquel gran día resucitaremos junto con él. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Lo tienen? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Woo! Gloria a Dios. El mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta anunciará, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, eso demuestra que nosotros en aquel gran día vamos a resucitar. Lo que hayamos muerto antes que venga su venida gloriosa, vamos a resucitar en aquel gran día. ¿Ven? Entonces, eso es una garantía gloriosa. Ahora, número 4, ¿qué demuestra la resurrección de Jesús? Que Satanás tiene un nuevo estatus. Escúcheme bien, ponga atención en este día. Satanás tiene un nuevo estatus. Quizás usted le ocasione esto risa. Y no es un estatus migratorio. No. Satanás tiene un nuevo estatus. ¿Cuál fue el nuevo estatus que se le dio a Satanás? Bueno, el diablo está derrotado. Y él sabe que está derrotado. Número 1. Número 2, está desarmado. Número 3, está destruido. Número 4, está juzgado. Y número 5, está condenado. De ahí no hay escapatoria ninguna. O sea que le revocaron la planilla de inmigración. El diablo está completamente destruido. Y ese es el nuevo estatus que él tiene. Ahora, cada vez que usted ora por un enfermo, cuando usted le pone las manos a una persona y la persona recibe sanidad y es libre de opresión demoníaca, significa que el reino de las tinieblas ha sido derrotado.
que el reino que está en usted es poderoso. Y el reino que está en usted tiene que dar señales. Y donde usted quiera, usted tiene que pararse, usted tiene que pregonar el poder del reino de los cielos, libertando, sanando, rompiendo las cadenas del diablo. El diablo no puede contra ti. Dios está contigo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si tú caminas en el poder del Espíritu, tú vas a derrumbar fortaleza de Satanás. El diablo tiene que someterse a lo que tú le dices. Amén. Entonces, iglesia, Jesús no es un filósofo como un Aristóteles. No. Nosotros a veces pues entramos en esa mentalidad que vemos a Jesús como un Aristóteles. Jesús no es un filósofo como un Aristóteles. Ni Jesús es un religioso. Tampoco. Jesús no es un maestro cualquier cosa. No. Jesús es poderoso. No, yo no encuentro amén, Dios mío. Jesús es poderoso. Jesús es omnipotente, Jesús es omnisciente, Jesús es poderosísimo. No hay poder más grande que el que tiene Jesús. Amén. Entonces no podemos catalogar que la resurrección de Jesús es algo histórico. No, es algo súper poderoso. No podemos catalogar a Cristo como un Aristóteles. No. No podemos catalogar a Cristo como un maestro simple. No. Jesús es Dios mismo. Dios eterno. Padre nuestro, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Entonces Jesús pasó de la muerte a la vida. Escuche esto, iglesia. Jesús pasó de la muerte a la vida y nos hace pasar a nosotros de la muerte del pecado a la vida eterna. A la vida eterna. Hubo una transición. La muerte no pudo detenerlo. ¿Dónde está, oh muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro? Tu victoria. Si no has podido detener al Cristo de la gloria. Amén. Entonces, conclusión en este día. Yo no predico a un Cristo crucificado. Yo no creo en un Cristo crucificado. Yo predico a un Cristo resucitado. Un Cristo de poder, un Cristo que todavía sana, un Cristo que todavía hace milagros, un Cristo que rompe las cadenas del diablo, un Cristo que viene pronto. Ese es el Cristo que yo predico, un Cristo que está lleno de poder y de gloria y su reino es un reino de poder. Amén. Vamos a ponerlo de pie. Dele la gloria, dele un aplauso si se lo va a dar.